Hoy, si Dios así lo permite, hoy terminamos ya con el libro de Efesios. Hoy día veremos el próximo domingo con qué libro comenzamos. Pero la verdad que este libro ha bendecido nuestras vidas. Cuánto han sido ministrados, desafiados y bendecidos por medio del libro de Efesios. Amén. Sí, la verdad que ha sido un libro muy, muy enriquecedor. Hemos aprendido mucho. El Señor ha desafiado nuestras vidas, nos ha confrontado por medio de este libro, nos ha redireccionado en nuestro andar, en nuestro caminar, pero también nos ha llevado a entender y a poder madurar en nuestro crecimiento y desarrollo como hijos de Dios. ¿Amén? ¿Así ha sido? ¿Sí? ¿Amén? Bien. Vamos a leer Efesios, los últimos versículos que nos queda. Es orando en todo tiempo. Así como recién leíamos en el Salmo de que dice de que debemos bendecir a Dios en todo momento, en todo tiempo, también debemos orar en todo tiempo. Efesios 6, del 18 al 24, que son los versículos que nos quedan, pero vamos a leer del versículo 12 en adelante para poder introducirnos en lo que queda. Así que Efesios 6, versículo 12, y dice así la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí tienen los versículos que vamos a analizar hoy día. Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y después vamos a las palabras de despedida del versículo 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envíe a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Estamos llegando al final del libro de Efesios. Y el tema habla de orar en todo tiempo. Un compositor, no se sabe cuál es el autor, escribió lo siguiente, un compositor de himnos, escribe lo siguiente, dice, vistámonos de la armadura del Evangelio, pongamos cada parte con oración. Habla de que la oración es el tema final del libro de Efesios y tiene una relación muy estrecha con lo que es la armadura de Dios. No es una, y no es mencionada como parte, ¿se acuerda?, de la armadura, por la sencilla razón de que es mucho más que eso. Aquí Pablo, después de describir toda la armadura que terminamos analizando el domingo pasado, ya con todo lo que eso implicaba, aquí Pablo le agrega que para poder
en el ámbito espiritual, utilizar esta armadura, es esencial también depender de la oración. De hecho, Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos que debían orar siempre y no desmayar, cuando en Lucas 18 le da el ejemplo, ¿no? Y la ilustración a través de la parábola de la viuda y del juez injusto, esta viuda que constantemente iba al juez y pidiéndole justicia, hasta que el juez dice, bueno, voy a tener que darle lo que me pide, porque si no, no va a dejar de insistirme. Entonces el Señor habla de que debemos nosotros permanecer siempre con esa perseverancia de esta viuda en oración. Y de hecho, Efesios empieza elevándonos a los lugares celestiales y termina llevándonos a nuestras rodillas. Es lo que termina Efesios. En los versículos finales, ¿sí?, de esta carta, Pablo da primero a los creyentes instrucciones general acerca de la oración. Luego, una ilustración específica de la vida de oración. Y por último, una bendición. Ahora, hay dos cosas necesarias en esta batalla espiritual. Uno es el armamento apropiado y dos, la oración. Por lo tanto, el soldado, por más que esté equipado con toda la armadura y entrenado para poder enfrentar al enemigo, si no se mantiene en contacto haciendo y utilizando la palabra en el ámbito de la batalla, si no se mantiene en contacto con su comandante, difícilmente pueda luchar de manera correcta. La oración es el medio de comunicación del cristiano con su alto comandante, que es Dios. Y lo primero que dice Pablo, da una instrucción general en el versículo 18, que lo vamos a analizar, en cuanto a la oración. Dice el versículo 18, orando en todo tiempo. ¿Sí? A través de las 4 apariciones de la palabra todos, ahí en el versículo 18 aparece 4 veces esta palabra todo o toda, dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí Pablo a través de eso nos describe 5 puntos clave que destaca Pablo sobre el carácter integral de la vida del creyente y la oración. Por lo tanto, lo primero es la clase de oración. Lo que Pablo dice, la palabra oración dice orando en todo tiempo y dice el versículo 18 y súplica. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Ahora, acá hay una diferencia entre oración y súplica. Lo que habla de oración, la palabra oración en el griego es proseuche, que se refiere a peticiones generales, ¿no? A peticiones que hacemos normal. Petición de alguna, por un trabajo, alguna petición general, por algún viaje que podamos realizar para que el Señor nos guarde, peticiones generales. Pero súplica es deesis, que se refiere a lo que son más específicas. Entonces, ¿cuál es el sentido aquí? Que mientras nosotros oramos, utilizamos preseuche, abarca de todo tipo de forma de oración. Puede ser una oración de acción de gracias, puede ser alguna oración de adoración a Dios o de intercesión por algún vecino, por algún familiar, mientras que desis o súplica enfatiza la necesidad concreta que se presenta delante de Dios. El uso de ambas palabras apunta a la idea de que hemos de involucrarnos en toda clase de oración que sea apropiada según la situación y la necesidad que se esté presentando. El Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo Testamento, menciona muchas formas en las cuales podemos interceder y orar a través de las diferentes circunstancias que quizás nos toque vivir en la vida, pero no prescribe una forma específica
o una manera particular de cómo se debe orar. Lo podemos hacer sentados, parados, arrodillados, postrados, de diferentes formas. La forma no es la importancia, sino lo importante es la postura y la actitud que nosotros podamos tener en nuestro corazón cuando vayamos a orar al Señor. Orar en todo tiempo no significa estar todo el día de rodillas, ¿no? O con los ojos cerrados cuando vayamos a alguna parte, sino vivir en una actitud constante de comunión con Dios en nuestro corazón. Habla de una dependencia constante, acudir a Dios no solo en el momento de necesidad, sino también ir ante la presencia del Señor y poder ser agradecidos y poder estar en constante oración en nuestra rutina diaria de la vida, en el trabajo, en nuestros quehaceres domésticos. En diferentes momentos podemos estar orando e intercediendo. No necesariamente tenemos que apartar un tiempo para poder orar, sino que podemos hacerlo en nuestra mente cuando vamos en el auto, cuando estamos en el trabajo o cuando estamos haciendo alguna otra cosa, podemos estar orando en nuestro corazón al Señor. Aquí Pablo invita a los creyentes a orar en todo tiempo, sería proseuche, y también a presentar súplicas específicas, que son desis en el original griego, en el espíritu. Después habla de la frecuencia, esta es la clase de oración, orar siempre. De hecho, el Señor le decía que debemos orar sin desmayar. Entonces ahí, y esto nos lleva a la siguiente forma de oración, que es la frecuencia en la oración. Dice, la oración debe ser constante. Muchas veces solo oramos en las grandes crisis de la vida, pero es en la oración diaria donde el cristiano halla su fuerza cotidiana. En todo tiempo, en el Espíritu significa constantemente y en cualquier circunstancia que podamos recibir la ayuda del Espíritu Santo. De hecho, Jesús en el Lucas dice, velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrá de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La pregunta es en esta mañana para nosotros, ¿con qué frecuencia oramos en nuestra vida? ¿Una vez por semana? ¿5 minutos en el día? La pregunta es, ¿con qué frecuencia estamos orando? Y no hablo solamente de cuando nos levantamos en la mañana y apartamos esos 5 o 10 minutos para orar antes de salir, sino hablo de con qué frecuencia en el día estamos meditando y orando en nuestra mente al Señor. Y esa es la pregunta. De hecho, el libro de Hechos habla en el capítulo 2, nos enseña que los primeros cristianos en Jerusalén, ¿qué hacían? Dice el texto, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, dice el texto. Es decir, la iglesia primitiva conocía la importancia de la oración, ya que la vida espiritual se sostiene por medio de la oración, de esta oración constante, ya sea en una oración tanto personal como también en la oración comunitaria que hacemos dentro de la iglesia, buscando obviamente la ayuda y la dirección de parte del Señor. El salmista decía en el Salmo 55, dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Este pasaje de este Salmo nos ayuda y nos refleja la constancia en la oración por parte de David en medio de las situaciones que él estaba viviendo y atravesando. Dice, oraré y clamaré. La palabra orar que utiliza aquí el salmista implica dirigirse a Dios con total reverencia. Es interceder y presentar nuestras peticiones. Entonces, cuando vamos ante la presencia de Dios, vamos para presentarle nuestras peticiones.
para orar por nuestras necesidades. Dice, oraré y clamaré. Y aquí la palabra clamar expresa un grito, un clamor intenso. Habla de un llamado urgente. No es una oración que cuando hacemos tranquila, ¿no? Es la palabra clamar, habla de un desahogo emocional. Un grito del corazón en medio del dolor, en medio de la angustia. Lo que el salmista está diciendo aquí, que no solamente le presentaré a Dios peticiones, sino que también le entregaré mis cargas, mis preocupaciones, o aquellas angustias que está en mi corazón, o aquello que me está doliendo en el corazón. Aquí habla de no solo orar con palabras ordenadas, sino que el salmista está hablando de derramar su corazón y su dolor delante de Dios. Efusivamente, el doctor en teología Martín John decía lo siguiente: nuestra petición, nuestra posición máxima como cristiano es puesta a prueba por el carácter de nuestra vida de oración. Por lo tanto, aquí hablamos de entregarle a Dios. Cuando vamos, no es ir a la presencia de Dios y hacer una oración que repetimos todos los días. No es ir a la presencia de Dios y tener un formato para orar, una estructura. No usamos, de hecho el Señor dice, no usamos vanas repeticiones. Cuando vamos ante la presencia de Dios es porque vamos a abrir nuestros corazones delante de Él de una manera efusiva y donde le entregamos nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras debilidades y le entregamos nuestras peticiones, aquellas peticiones que quizás puedan estar produciendo dolor y tristeza en nuestra vida. Aquí habla de obedecer. Esta exhortación significa que cuando somos tentados, colocamos la tentación delante de Dios y pedimos su ayuda. Orar en todo tiempo significa integrar la oración en la vida diaria. Es decir, cuando nos levantamos al despertar, en el trabajo, en las decisiones que tomamos, en el transcurso de la noche. Cada momento que podamos poder entregarle a Dios nuestras peticiones, orar en nuestros corazones. A través de oraciones breves que podamos hacer durante el día, podemos orar por gratitud, podemos orar por nuestras peticiones, podemos orar pidiéndole sabiduría a Dios en algunas decisiones que podamos tomar, podamos orar pidiéndole que el Señor nos dé la dirección para algunas cosas que debemos hacer, y también podemos orar intercediendo por otros, orando por otras personas en nuestro tiempo de oración. Orar en todo tiempo es vivir en una conversación continua con Dios, integrando la oración en cada aspecto de la vida como expresión de una dependencia total y absoluta del Señor. No sé cuánto tiempo usted aparta para poder orar, o si está orando en su mente constantemente mientras uno lava la loza, lava la ropa, puede estar orando e intercediendo, o pidiéndole a Dios que le ayude en alguna situación que tenga que vivir, o pidiéndole al Señor en su trabajo que le dé la fuerza para poder desarrollar la labor o la sabiduría para poder desarrollar el trabajo que tiene que hacer. Orar en todo tiempo habla de estar constantemente en nuestra mente intercediendo y orando al Señor. O cuando voy en el colectivo o cuando voy en la micro, oramos para que el Señor pueda proteger a nuestra familia, a nuestros hijos, en donde ellos tengan que estar y desarrollar. Y esto nos lleva también al poder de la oración, que es la otra forma que tenemos que orar. Dice, orando, el mismo versículo 18, y súplica en todo tiempo, en oración, en el Espíritu, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orar en el Espíritu significa pedir conforme al corazón de Dios y no solo, como dice ahí, a nuestros deseos. De hecho, Pablo habla en el libro de Romanos, en el capítulo 8, que es el Espíritu quien intercede
por nosotros cuando no sabemos cómo pedir, ¿no? O cómo orar. Dice en el capítulo 8, versículo 26, que dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Orar en el Espíritu es confiar en que el Espíritu nos ayuda a pedir lo que nosotros realmente necesitamos. La pregunta es entonces, ¿cómo oramos en el Espíritu? Porque Pablo dice orando en el Espíritu. ¿Y cómo oramos en el Espíritu? Cuando oramos en el Espíritu, cuando quizás sentimos carga por alguien o el Señor pone en nuestra mente a una persona en particular, es porque el Espíritu nos está guiando a orar por esa persona. Y tenemos que detenernos y pedir por esa persona, porque el Espíritu pone en nuestra mente y en nuestros corazones nombres o personas para que nosotros podamos orar e interceder por ellos a través de la oración. En algún momento de necesidad, también podemos orar en el Espíritu. Cuando leemos un texto y estamos pasando una situación difícil, compleja en nuestra vida, y el Señor nos habla a través de un texto, por medio de su palabra, y es el Espíritu Santo que nos está guiando a orar a través de ese texto, y tomamos ese texto y lo hacemos nuestro y oramos a través de ese texto. Un ejemplo típico, si estamos pasando algún momento de necesidad, ya sea física o económica, y el Señor nos habla por medio de su Espíritu Santo a través del Salmo 23, que dice: Jehová, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Orar en el Espíritu, es decir, Señor, como tu palabra me enseña, sé que tú eres quien me va a sostener y sé que eres tú quien va a proveer en este momento que estoy atravesando difícil económicamente. Y estamos orando en el Espíritu por una palabra que el Señor nos habló por medio de ella. También orar en el Espíritu es estar atento a las luchas y tentaciones que estamos viviendo o que nos toca atravesar. Cuando sentimos que estamos siendo tentados, es ahí donde el Espíritu nos insta en ese momento a decir: Señor, ayúdame o dame fuerza para seguir adelante y no ceder a la tentación. Y es pedirle al Espíritu: protégeme y guárdame en este momento para no ceder a esta tentación. Eso es también orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es orar también conforme a la voluntad de Dios. No centrado en nuestros propios deseos personales y humanos, sino en lo que a Dios le agrada. Orar en el Espíritu es encomendar nuestros deseos personales, nuestros anhelos en las manos de Dios para que Él obre conforme a su voluntad, a su propósito y conforme también en el tiempo que Él estime lo mejor para nosotros. Y habla también, esto nos lleva a la cuarta, que es el proceder de la oración. El versículo dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella. Ahí está el proceder de la oración. Habla de que siempre que oramos, el creyente debe estar velando en ello con toda perseverancia y súplica. Velar significa estar atentos, vigilantes, sin descuidarse. De hecho, Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos, ¿no? Velad y orad para que ¿qué? Para que no entréis en tentación. Porque dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velar significa estar atentos a las necesidades de la iglesia, a las tentaciones y a los ataques del enemigo. Habla de tener una actitud siempre de guardia, como un soldado que vigila en la noche. El creyente permanece siempre despierto en oración, protegiéndose y cuidando su familia. Velar es mantener una disciplina de oración diaria. Aunque, como dice ahí,
el cansancio o las distracciones a veces intenta apagar. ¿En cuáles circunstancias o momentos de nuestra vida oramos más? En los momentos más difíciles, ¿no? Cuando todo está bien, no es tan necesario, creemos, entre comillas, orar, ¿no? Estamos más tranquilos. Pero cuando, como se dice normalmente, cuando los zapatos nos aprietan, ahí nos arrodillamos y ahí le damos importancia a la oración. Ahí nos damos cuenta qué importante es. Bueno, velar implica orar siempre. En los momentos difíciles, pero también cuando los momentos no son difíciles. Cuando estamos atravesando, como se dice, un momento que nos va bien todo, que está todo bien, aún en ese momento hay que seguir orando al Señor. Hay que seguir velando. Velar es estar atento, alerta siempre ante las acechanzas del enemigo. De hecho, Pablo en el libro de Colosenses le dice, perseverad en la oración, velando en ella. El verbo griego que se utiliza en la palabra perseverar, la palabra perseverar es proscartereo, que significa ser asiduo, constante e insistente. Por lo tanto, habla de una intercesión que constante. Velar implica ser constante, perseverar implica seguir orando por otros, incluso cuando no vemos cambios inmediatos. No sé si le ha pasado que usted está orando por alguna situación o quizás por alguna persona en particular y usted ora, llora, llora, llora y no ve cambios. Y la situación sigue igual. Bueno, velar implica ser constante y seguir orando hasta que Dios pueda hacer algo, porque los tiempos nuestros no son los tiempos del Señor. Entonces, velar habla de ser constante, de orar y seguir permaneciendo firme en medio de la oración. Perseverar es transformar la esperanza en confianza, recordando que Dios va a responder en su tiempo, no en el nuestro. Perseverar en la oración significa orar con constancia, todos los días, cada día, teniendo disciplina. ¿A cuánto les cuesta tener una disciplina de oración? Uy, son las 11 de la noche, ¿verdad que tenía que haber orado hoy día? A veces vivimos una vida sin una disciplina de oración. Tenemos que apartar ese tiempo y orar al Señor. Cuando no oramos de manera específica, quizás tampoco el Señor pueda darnos alguna respuesta específica. Y cuando vamos a orar, tenemos que orar de manera particular. No como quizás pueda orar un niño. Un niño podría orar y decir, Señor, bendice a todo el mundo. En realidad eso no es orar en absoluto. Debemos orar por personas de manera particular, por problemas específicos, por necesidades particulares. Debemos orar e interceder de manera específica para que podamos ver la respuesta de parte de Dios. La mayoría de los cristianos, ¿no?, nunca toman con seriedad la oración hasta que surge un problema en su propia vida o en la vida de algún ser querido y amado. Solo entonces sentimos la necesidad de orar e interceder con tanta insistencia o con tanta permanencia o velando en oración constantemente. No obstante, esa es la manera en que nosotros debemos orar, como dice el Señor. Orar siempre y no desmayar. El contexto al cual Pablo está haciendo el llamado aquí a la oración habla de una guerra espiritual, porque si analizamos todo el contexto, Pablo introduce la oración en un ámbito de batalla espiritual, porque viene hablando de toda la armadura. Por lo tanto, la oración también es un arma en contra del enemigo. Es un arma que utilizamos en esta batalla diaria y constante que nos toca atravesar en nuestra vida espiritual. Habla de una disciplina. Tenemos que apartar tiempo de oración. En esos tiempos que no
que no haya distracciones. Tenemos que apartar tiempo y orar con nuestra mente, con nuestros corazones enfocados a las peticiones del Señor. Y habla también de una sensibilidad espiritual. Es estar atento también a lo que el Espíritu Santo nos pueda llegar a recordar en nuestra mente y en nuestros corazones. Y habla de una intercesión de vigilancia, orar por otros de manera consciente. Y habla de orar también por otros de manera empática, ¿sí? Porque a veces oramos, Señor, bendice a Juanito que está atravesando una situación difícil, ayúdalo, Señor. Pero orar e interceder por otros habla de empatía. Cuando oramos, oremos tratando de sentir y poder fortalecer la vida de ese hermano, tratando de sentir y comprender la situación que está viviendo o atravesando. Sentir el dolor que esa persona está sintiendo y orar de manera empática y interceder de esa forma. Y esto nos lleva a los objetos de la oración. ¿Quiénes son los objetos de la oración? Pablo dice en el mismo versículo 18, y perseverando con toda perseverancia y súplica, ¿por quién dice? Por todos los santos. ¿Sí? Orar por otros con sinceridad y perseverancia es una gran bendición y fuente de fortaleza para nuestras vidas. Los santos, ¿quiénes son? En el Nuevo Testamento, ¿quiénes son? No se refiere a un grupo selecto de gente, ¿no? Sino a quién? A todos los creyentes en Cristo, que han sido apartados y redimidos por la gracia y la misericordia de Dios. La Biblia que hace nos llama a orar más que todo por necesidades espirituales antes que las físicas. Pero es importante orar por las necesidades físicas, pero la Biblia siempre nos habla de orar por nuestras necesidades espirituales. Y habla de que aunque Pablo se preocupaba también por sus propias necesidades, Pablo no indica en estos capítulos que hemos leído y en estos versículos que oraran por él mismo, por alguna necesidad particular de él. En cambio, él, ¿qué hace? Solicita a los creyentes de la iglesia que intercedieran por él, ¿para qué? Tal como se observa en los versículos que vamos a analizar siguientes, que son 19 y 20, para que él pueda seguir predicando el evangelio. No se enfoca en alguna necesidad particular. La oración se convierte en un acto de solidaridad espiritual, sosteniendo a los hermanos en sus luchas, en sus necesidades y en sus debilidades. Incluir en la oración diaria a la iglesia, a los líderes, a los creyentes que están padeciendo, es importante en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque ningún soldado batalla a solas. Hay otros compañeros cercanos y lejanos, algunos quizás conocidos y otros no, pero también necesita de nuestras oraciones. La batalla espiritual se libra en comunidad y no de manera independiente. La oración constante, permanente, perseverante y comunitaria es indispensable en la vida cristiana. La armadura se activa y se sostiene a través de la oración. Necesitamos orar, hermano. Necesitamos tener tiempo de oración en nuestras vidas. Necesitamos apartar momentos para orar por la iglesia, por los líderes, por los proyectos, para que el Señor pueda ayudarnos a poder seguir avanzando en la obra del ministerio. Y esto nos lleva al segundo ejemplo, en los últimos versículos, que habla de la instrucción específica que Pablo da, que son los versículos 19 y 20, que dice: y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aquí se puede apreciar en estas palabras la humildad del apóstol en su dependencia de Dios para su labor. ¿Por qué se puede expresar la humildad? Porque cuando Pablo escribe esta carta, él estaba preso, quizás muchos coinciden que pudo haber sido en su tiempo cuando estuvo en Roma, preso, y él ya había hecho todo podríamos decirlo, ya había tenido todo un tiempo
de haber predicado en diferentes lugares, ya había hecho sus viajes misioneros y Pablo ya había testificado del Evangelio en todos esos lugares, en Tarso, en Antioquía, en Chipre, en Galacia y ya había ministrado en Éfeso, en Filipos, en Atenas y Corintio, y también en las grandes metrópolis de Asia, Macedonia y Grecia. Es decir, prácticamente él podría haber dicho, bueno, he cumplido la labor que el Señor me ha encomendado de predicar el Evangelio y estoy preso aquí y siento de que ya lo he hecho por todo, ya aquí preso ya no puedo seguir predicando porque ya creo que cumplí con la labor que el Señor me encomendó. Pero después de tanta experiencia y de tanto éxito al haber predicado, Pablo todavía, aún estando preso, seguía sintiendo la necesidad de poder predicar y él pedía para que la iglesia pueda orar para que él siga predicando, después de haber predicado en todos esos lugares. La verdad que aquí, ¿qué observamos? En la vida de Pablo, observamos su dependencia de otros miembros del cuerpo de Cristo, donde él pone en práctica la interdependencia que ha enseñado en sus cartas. ¿Por qué? Porque él abre su corazón para confesar su debilidad y necesidad de que otros lo apoyaran en oración. Él oró por ellos, pero ellos también oraron por él. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos en esta mañana es, ¿sueles pedir ayuda en oración o prefieres mostrarte fuerte ante los demás? Aquí vemos al gran apóstol Pablo, que ya había predicado casi todo el mundo conocido. Y él le dice a la iglesia, oren por mí para que yo pueda seguir predicando. Vemos a alguien que muestra una actitud de humildad y le dice a la iglesia y le pide oración para poder llevar a cabo el ministerio que Dios le había encomendado. Habla de una unidad en la misión. ¿Por qué? Porque Pablo, al pedir oración, ¿qué hace? Involucra a la iglesia en su ministerio, mostrando que la obra del Evangelio es compartida, no se hace solo. La oración de la iglesia, ¿qué hace? Sostiene el ministerio de Pablo para que el mensaje del Evangelio pueda ser predicado en donde él pueda estar. La preocupación de Pablo era que al abrir mi boca, dice Pablo, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. O sea, Pablo ya había predicado y él dice, bueno, oren para que cuando yo hable pueda predicar bien del Señor. Y ya Pablo había predicado casi todo el imperio. Y Pablo está aquí pidiéndole a la iglesia y hace partícipe a la iglesia, pero también Pablo aún en ese tiempo, con toda su experiencia y con toda su trayectoria, Pablo, ¿qué hace? Demuestra de que él aún sigue dependiendo de Dios. Porque Pablo reconoce que su capacidad para predicar no depende de su gran elocuencia, sino de la gracia y del poder del Espíritu Santo y de la oración que la iglesia hace por su ministerio. Que estuviera preso en ese momento para Pablo no era lo más importante, porque Pablo estaba preso. Lo más importante para él era que el ministerio, que el Evangelio, que la predicación del Evangelio pueda seguir siendo predicado y que él pueda seguir siendo el embajador que Dios le había encomendado ser, porque él dice que era un embajador en cadenas, porque él estaba siendo preso. Lo que Pablo necesitaba en gran medida era la ayuda de Dios y el apoyo de los hermanos cristianos. Por tanto, es importante orar por líderes. La comunidad, la iglesia, sostiene espiritualmente a aquellos que predican, que sirven y que desarrollan alguna función dentro de la obra del Señor. Dios no puede utilizar a la persona autosuficiente porque esa persona no siente que necesita de Dios. Hermanos, todos necesitamos de las oraciones de los unos por los otros. Todos necesitamos depender de la oración mutua de los hermanos.
Es el creyente humilde que conoce su propia necesidad y su auténtica pobreza de espíritu, aquel a quien el Señor puede usar y bendecir en gran manera. El poder de la intercesión, es decir, la oración que hace, abre puertas y fortalece a los siervos de Dios en medio de la adversidad. Porque Él le dice que ore a la iglesia para que el Señor pueda ayudarle a llevar a cabo el ministerio que Él le había encomendado. De hecho, Pablo le dice a los filipenses en su carta en el capítulo 1, dice, quiero pues que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Aunque Pablo estaba preso, lo más importante para él siempre fue proclamar con valentía el misterio del Evangelio, porque su valentía, según el texto que acabamos de leer, ¿qué hacía? Atraía a los guardias del pretorio hacia el Evangelio y motivaba a otros cristianos a mantenerse firmes en la predicación del Evangelio a pesar de las dificultades. Y le dice que pueda predicar con denuedo. La palabra denuedo es parresia, que significa franqueza, libertad de expresión, valentía, confianza. En este contexto, Pablo se refiere a hablar el Evangelio sin miedo, con claridad, con autoridad, incluso frente a la oposición o a la persecución. Pablo no pide simplemente palabras, sino él le pide que la iglesia pueda orar por valentía para que él pueda proclamar el Evangelio de Cristo. El denuedo es la capacidad de poder hablar, de anunciar el Evangelio con claridad y firmeza, sin suavizar por temor a las reacciones humanas. Y la pregunta en esta mañana que nos tenemos que hacer es, ¿de qué manera estás o estamos compartiendo el mensaje de salvación? ¿Lo estás suavizando? ¿Lo estamos rebajando por temor a lo que digan? ¿O lo estamos predicando con total integridad, con total valentía, independiente de las consecuencias que eso pueda llevar? El denuedo es esencial para todo creyente que comparte su fe, hablar con convicciones firmes y seguro, pero también con amor, sin ocultar la verdad del Evangelio. Pablo pide oración para hablar con valentía, sin temor, a pesar de que él estaba preso por causa de la predicación del Evangelio. Cuando habla en cadenas, habla haciendo alusión de que Pablo estaba en prisión por causa de predicar. Es decir, las cadenas no anulan su misión, sino que la hacen más poderosa. El Evangelio avanza incluso en medio de la persecución. El Evangelio va a avanzar independiente de las circunstancias o las situaciones que la sociedad pueda ofrecer. El Evangelio siempre va a avanzar porque está Dios por medio de nosotros. Las cadenas no detienen el Evangelio. El mensajero sigue siendo el embajador que Cristo había enviado, aunque esté en cadenas. Él seguía predicando el Evangelio. Eso muestra que el denuedo no depende de qué, de las circunstancias externas, sino de la obra que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. Hablar con denuedo significa no callar por temor, sino hablar como se debe hablar, con fidelidad al verdadero mensaje del Evangelio. Por eso Pablo le dice a Timoteo que debe predicar el Evangelio sin adulterar la palabra del Señor. El mensaje, hermanos, no se debe ni adulterar, ni suavizar, ni acomodar para los oyentes. El mensaje debe ser transmitido tal cual como debe ser y como su palabra lo dice. Y es lo que Pablo hacía. Por eso él pedía hablar con denuedo, sin temor,
predicar el Evangelio como debe ser predicado, independiente de lo que eso después pueda conllevar en nuestras vidas. Ser fiel a lo que Dios le dio en su ministerio. Y esto nos lleva a la última parte del capítulo de Efesios, que es la bendición final de parte de Pablo. Él le dice lo siguiente en el versículo 21. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Pablo quiere que los creyentes en Éfeso estén informados de su situación personal y ministerial. ¿Por qué Pablo le escribe esto? Porque la iglesia quería saber cómo se encontraba Pablo estando preso en Roma y quería saber cómo estaba él. Entonces él escribe esta carta, le envía, pero también le informa de cómo él se encontraba y también él le pide que puedan estar orando por ellos. Pablo, Tíquico, ¿quién era? Era un colaborador muy cercano que también es mencionado en el libro de Colosenses y en el libro de Tito. ¿Su misión cuál era? Era informar y animar a la iglesia con noticias de Pablo y del Evangelio. Pablo envió a Tíquico para que fueran confortados y animados, ¿no? Al saber que el apóstol todavía estaba vivo, que estaba bien a pesar de que estaba preso, y que él quería seguir predicando y que quería seguir hablando de Dios aún estando preso allí en Roma. Y él le dice, y hace una pequeña descripción de quién era esta persona. Dice, versículo 21, dice, hermano amado. Lo describe como un hermano amado a Tíquico. Y habla de que hay un afecto de parte de Pablo hacia él. Y después dice, hermano amado, fiel ministro. O sea, destaca su confiabilidad. Habla del servicio que Tíquico hace en la obra del Señor. Dice, fiel ministro. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que nos digan, eres un fiel ministro? ¿No? Porque haces bien la labor en la obra del Señor. Y dice, fiel ministro en el Señor, dice el versículo. Habla de la identidad de Tíquico, que habla de que estaba totalmente arraizada en la obra de Cristo. ¿Por qué Pablo describe esto? Porque quizás muchos comentaristas dicen que quizás no conocían quién era Tíquico, lo de la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo describe cómo es él. ¿Para qué? Porque esto le da legitimidad a Tíquico como mensajero digno de confianza del apóstol Pablo. Y eso le da seguridad a la iglesia. Por lo tanto, ¿qué nos enseña esto? Esto nos enseña... Eso estaba ahí. Ahí está. Esto nos enseña que la misión cristiana se realiza en comunidad y con colaboradores fieles. Porque Pablo envía a Tíquico para llevar a cabo esta misión. Es decir, que Pablo no trabaja solo. Confía en otros para comunicar y servir en la obra. Pablo concluye con una oración de deseo espiritual para la comunidad. Él dice en el versículo 23, paz sea a los hermanos. Aquí Pablo habla de que la paz, habla de reconciliación, de plenitud, de armonía. Pablo desea que la comunidad viva en paz con Dios y entre ellos también, independiente de las circunstancias y de las situaciones que puedan estar viviendo o atravesando. La pregunta es, ¿estamos en paz con la gente que está a nuestro alrededor? ¿Buscamos armonía, unidad con los hermanos que están trabajando en la obra del Señor codo a codo? ¿Estamos orando por las necesidades o las situaciones que nuestros hermanos están atravesando, pero orando con empatía, con amor, para que el Señor pueda animarles también a ellos? Y dice, paz sean los hermanos y amor con fe. Habla de el amor, que es el vínculo supremo que une a los creyentes. O sea, si no hay amor, como dice Pablo, ¿sí? De nada sirve, ¿no? Y el apóstol Juan dice, bueno, el que no ama a su hermano es porque no ha conocido a Dios. Entonces Pablo dice, y en amor, habla de la relación. Él desea que los hermanos en la iglesia estén unidos
en amor, dice, y con fe, con la fe puesta y la confianza en el Señor. O sea, Pablo une ambos términos. El amor no se sostiene sin la fe y la fe se expresa en amor. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, Pablo subraya que estos dos dones, ¿de dónde vienen? ¿De dónde proceden? No provienen de los hombres, sino de Dios mismo. ¿Sí? Es decir, Pablo finaliza su carta con una bendición final cargada de una profundidad espiritual. Y él dice en el versículo 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿La gracia qué es? La gracia es el regalo que el Señor nos ha ofrecido. En griego, charis, ¿no? Ese favor inmerecido, ese amor activo que nos sostiene a cada uno de nosotros. La carta comienza en el primer capítulo del libro de Efesios con gracia, versículo 2, capítulo 1, con gracia, y termina la carta con gracia, mostrando que todo el camino cristiano está enmarcado por la gracia y la misericordia de Dios en cada una de nuestras vidas. Y termina diciendo con amor inalterable. La palabra inalterable es aptarsia, que significa incorruptible, eterno, sin deterioro. Pablo desea que el amor de los creyentes hacia Cristo sea puro, constante y sin desvíos. Es un amor que no se corrompe por las pruebas ni por el tiempo, porque está arraigado en la eternidad. Lleva la idea de que el amor de los creyentes por el Señor Jesucristo debe ser puro, no corrompido por motivos erróneos o deslealtades secretas. La pregunta es, ¿cómo amamos a Jesucristo con amor inalterable para nosotros? Este amor que Pablo desea a los creyentes de Éfeso. Amamos a Jesucristo con amor inalterable, con fidelidad en medio de las pruebas. Seguir amando y obedeciendo a Cristo aun cuando haya sufrimiento o persecución o estemos pasando por situaciones complejas y difíciles. Amamos a Dios cuando permanecemos fieles en esas circunstancias. Amamos a Dios con amor inalterable cuando estamos con perseverancia diaria. Mantener la comunión con Él en oración, en obediencia y un servicio constante, diario. Perseveramos en el camino de la fe. Estamos evidenciando de que a pesar de lo que pasamos o vivimos, permanecemos firmes con un amor que no cambia, con un amor que no se tuerce, que no se doblega, con un amor que no se rinde, sino con un amor que sigue permaneciendo y confiando en las promesas de Dios, a pesar de las crisis o situaciones que podamos estar viviendo. Y cuando estamos con una esperanza eterna, sabiendo que nuestro amor por Cristo trasciende esta vida y se proyecta hacia la eternidad, sabiendo de que quizás hoy podamos sufrir y padecer, pero en algún momento vamos a estar en una eternidad con Él. Amar a Jesucristo con amor inalterable es vivir una relación con Él que no depende de emociones pasajeras, sino de una decisión firme y constante de seguir siéndole fiel a Dios, independiente de las circunstancias o de las situaciones que podamos vivir. Y a modo de conclusión, podemos finalizar y decir, Pablo describe la vida cristiana como una batalla en la que los creyentes deben estar equipados con la armadura de Dios, sostenidos por la oración y la gracia, y concluye con una bendición de paz y amor. Pablo coloca la oración como el ambiente indispensable en el que se usa la armadura de Dios. Y Pablo nos recuerda que la batalla no se gana con fuerza humana, sino con dependencia constante de Dios. Amén.
Gracias por escuchar este audio. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más videos y prédicas ingrese a nuestro canal de YouTube.